comienzo de esta gala ya hablamos de la gran presencia femenina, ya lo van viendo, uno tras otro, que hay en esta 39ª edición, y llegamos precisamente al momento de entregar el premio Mujer y Deporte. En esta ocasión no se lo lleva una mujer, sino muchas mujeres, porque el galardonado es un club, el N Oposiciones Cuencas Mineras de Hockey sobre Patines. Es el único club en Asturias íntegramente femenino. En 2023 logró clasificar a su equipo formado por chicas muy jóvenes en una competición nacional de equipos mixtos y consiguió el tercer puesto en la Hockey Liga Plata Femenina, haciendo siempre maravillas con los recursos de los que disponen. Méritos que llevaron sin duda a que el jurado le otorgase al N Oposiciones Cuencas Mineras de Hockey sobre Patines el premio Mujer y Deporte 2023. Entrega el premio la directora general de Deporte y Actividad Física del Principado de Asturias, Manuela Fernández. Recoge el premio en representación del N Oposiciones Cuencas Mineras, Ariadna Fernández y Mili Puig. Mucho mérito el de esta chica. Así continuamos. Nos vamos a detener ahora en otra de las carreras. Turno ahora para uno de los dos reconocimientos, porque hubo empate técnico, las votaciones de los periodistas, premio a la trayectoria deportiva para homenajear toda una vida dedicada al deporte. En 2023, la mejor jugadora española de hockey sobre patines colgó el stick y solo en esa última temporada en activo consiguió 4 títulos con su club, el Telecable, poniéndole un broche estelar a un palmarés en el que figuran 7 Copas de Europa, 7 Hockey Ligas, 5 Copas de la Reina, una Supercopa de España, 3 Mundiales de Selecciones y 5 Europeos de Selecciones con la selección española. No hay que ser muy listo para saber que con estas pistas nuestra siguiente homenajeada es Natasha Lee, actual entrenadora del Telecable Hockey Club. Entrega el premio Jorge Pañeda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón. Recoge Natasha Lee. Aplauso fuerte para una trayectoria. Era una vez, pero queda a mí pillar a Natasha por aquí y una pregunta solo. ¿Cuántas ganas te entran ahora desde el banquillo de salir a jugar? ¿Cómo lo llevas? Pregúntale a ellas porque lo No, pero más. no, ¿y a ti? O sea, el gusanillo de jugar se fue, ¿no? Mira, ahora que ya llevo un año ya, sí que es verdad que durante la semana está muy bien, pero el fin de semana prefiero jugar. Sí, ¿eh? Sí, porque al final el gusanillo, la competición llama mucho y bueno, tengo que trabajar para intentar que no se me... Bueno, que lo gestione mejor, ¿no? Pero es que jugar, estar en la pista, estar ahí... mola mucho. Pero dejaste el listón muy alto, ¿eh? Con lo cual, a ver cuál de ellas consigue hacer todo este palmarés del que acabamos de hablar. Ojalá que me te superen. tengan como espejo, ¿eh? Eso es. Venga, pues gracias, Natasha, enhorabuena. Gracias, Natasha, enhorabuena. Vamos con el siguiente premio, premio a la superación, el deporte. Llegar a la terna final de los mejores deportistas asturianos no es nada fácil y ahí se metió en el 2023 la jugadora del Telecable Hockey Club, Sara Roces, pero es que en el año 2023 para ella fue muy especial. Y evidentemente fue pieza clave en los 4 títulos conseguidos durante el año por el Telecable. La Copa de Europa fue la máxima goleadora, la Hockey Liga fue la segunda máxima goleadora, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Y además campeona de Europa absoluta con la selección, la Pichichi del combinado nacional. Estas chicas del hockey, es que nos lo ponen, hay que leer aquí. Pues poco más podemos decir también de Sara Roces. Segundo Accesis 2023 del premio Mejor Deportista Asturiano. Entrega el premio Alberto Estrada de Cerámicas La Guía, otro de nuestros colaboradores. Recoge el premio Sara Roces.
Gracias. Pasamos a otro reconocimiento, en este caso. Nos queda por desvelar un premio de los de en directo de esta tarde. Un sobre. Un último sobre por abrir, en este caso para conocer al mejor club asturiano de 2023. Tenemos 3 nominados en esta categoría. Son el Club Deportivo Básico Mareas Tour de natación adaptada, el Club Natación Santa Olaya y el Telecable Hockey Club. El encargado de abrir el sobre, y ya me voy yendo para acá para que vayan saliendo, y entregar este premio es Marcos González de Gastrobar La Suiza. Adelante, Marcos. Viene por aquí. También y ya va otro... saliendo el sobre también. Restaurante La Suiza, que se suma también. Bienvenido a la Gala del Deporte, nuestra su primera presencia aquí. Ahí vas a tener, Marcos, el placer de abrir el sobre. ¿Mejor club? Pues para Telecable Hockey Club. Venga. Recogen el premio José Luis Souto, presidente del Telecable Hockey Club, y la capitana del primer equipo, Sara Lolo. Enhorabuena al Telecable, que está siendo muy protagonista también esta noche. Y una de las novedades de esta edición es